El siguiente problema dice lo siguiente: considere una distribución de carga cilíndrica larga de radio R con una densidad de carga uniforme ρ. Encuentre el campo eléctrico a una distancia r del eje cuando r es menor que 0. Tal vez con esta terminología del ρ tiende a confundirse, pero esto es para la carga uniforme y pues esto es para radio. Esto es diferente, estos dos son diferentes. Bueno, ahora bien, para eso se ilustra la siguiente imagen que representa la situación problema. Aquí tenemos el cilindro con un radio R mayúscula y un cilindro menor con radio R minúscula, que es el que nos dicen. Este cilindro pequeño puede tomarse ya como la superficie gaussiana a la hora de calcular la ley de Gauss. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, sabemos que este radio es mayor que esto. Entonces, para ello nos situamos como si estuviéramos dentro del cilindro y vemos que alrededor hay una distribución de carga uniforme volumétrica. Entonces, para ello es importante utilizar la densidad de carga ρ. Así que, recordando la ley de Gauss enuncia que el flujo eléctrico, es decir, las líneas de campo que atraviesan una superficie, es directamente proporcional a la carga que hay encerrada y a la constante de permeabilidad, que este flujo a su vez es igual a la integral de superficie, el producto punto entre estos dos vectores. A partir de esa relación necesitamos saber cómo se comporta el vector del campo eléctrico y el de la superficie. Pues como podemos ver, al ser un cilindro, el campo eléctrico va a ser radial, siempre será radial. Como yo lo vea, será radial, que este también será siempre a su vez paralelo con la normal del área. Este es el área, este es el campo eléctrico. Vemos que siempre es paralelo, es decir, el ángulo que forma es de 90 grados. Así que para calcular la integral de superficie, sabemos que el producto punto es igual al producto de las magnitudes por el coseno de 0, que es 1, y si nos queda que el flujo eléctrico es igual al producto entre el campo eléctrico, el cual es uniforme, por el área. ¿Pero el área de qué? El área del cilindro de la superficie gaussiana, el área de este cilindro, que el área sería 2pi por radio por la longitud. La longitud, que es esta misma, solo que aquí se dibujó diferente como para notar que hay dos cilindros distintos, pero realmente esta longitud cubre toda esta parte, o sea, tiene esta misma longitud, pero pues se hizo de manera diferente para hacer notar que hay dos cilindros diferentes. Así que el área será 2pi por radio por L. Esto a su vez es igual a la carga encerrada por epsilon sub 0. Sin embargo, esta carga encerrada no sabemos cuánto es. Conocemos que hay una carga neta, que es la del cilindro que lo cubre, pero no sabemos cuánta carga hay encerrada. Para ello nos disponemos de la densidad de carga uniforme, porque la densidad de carga uniforme nos dice que ρ en una distribución, suponiendo que esto es una distribución uniforme y no hay ningún problema, ninguna superficie de nivel, entonces tenemos que la densidad de carga volumétrica es la cantidad de carga por la unidad de volumen. Esta densidad volumétrica, como la superficie es uniforme, es regular, no hay ninguna superficie de nivel, entonces pues la densidad volumétrica para ambas cargas, tanto para la carga que está encerrada como para la carga neta, es la misma. Sin embargo, sus volúmenes son diferentes. ¿Por qué? Porque el volumen de un cilindro grande tiene un radio más grande que el del otro cilindro. Entonces pues vamos a tener dos volúmenes diferentes. Sin embargo, podemos obtener esta Q, que es la Q encerrada. Esta Q encerrada pues entonces va a ser igual a la carga por B sub 2 sobre B sub 1. Y B sub 2 va a ser pi por r chiquito al cuadrado por la longitud. Y B sub 1 va a ser pi por el radio mayúsculo al cuadrado por L. Aquí se puede cancelar el pi y la longitud. Y nos queda que la carga encerrada es igual a radio al cuadrado por Q mayúscula sobre r al cuadrado. Esto ahora se reemplaza. Teniendo esto lo podemos sustituir en esta parte de la ecuación, teniendo que el campo eléctrico por 2pi rl es igual a radio al cuadrado por Q sobre radio mayúscula al cuadrado sobre epsilon sub 0. Y al despejar el campo eléctrico nos queda la siguiente expresión. Sin embargo, es mejor expresarla en términos de la densidad volumétrica. Si sabemos que la densidad volumétrica es la cantidad de carga Q, que ya sabemos que tenemos solo una Q, no tenemos que preocuparnos por ello, por el volumen, que sería el volumen 1, al despejar Q nos queda que es la densidad volumétrica por el B sub 1. Y B sub 1 nuevamente es pi por radio mayúscula al cuadrado por la longitud.
entonces esto se tiene que multiplicar por la densidad volumétrica, y esto pues antes se está multiplicando por un radio al cuadrado. Entonces por ello es importante tener en cuenta ese radio. También hay que notar que este radio pequeño se cancela con este radio pequeño, aquí solo queda 1, y aquí pues no hay ningún radio pequeño, y pues esto multiplica lo obtenido anteriormente. También podemos cancelar pi con pi y la longitud con la longitud, este radio con este radio, y al final nos queda que el campo eléctrico es la densidad volumétrica por el radio pequeño sobre 2 veces epsilon sub 0. Ahora, caso en el que R sea mayor que R minúscula sea mayor que R mayúscula, es decir, que cubre todo el cilindro, así que estaríamos viendo que esto realmente es una densidad ya no volumétrica sino lineal, porque entre más lejos esté voy a ver que va a ser parecido como una línea. Entonces utilizaremos en vez de la densidad volumétrica la densidad lineal lambda, y para ello no hay necesidad de que preocuparse cuánto vale esto, porque esta Q encerrada va a ser la Q mayúscula, porque mi superficie gaussiana va a encerrar toda la carga que hay en el cilindro. Sin embargo, bueno, el campo eléctrico y el producto con el área superficial será lo mismo, porque el ángulo entre ellos se mantiene, lo único que cambia es pues la superficie, entonces el flujo será el campo eléctrico por el área normal. Nuevamente el área pues va a ser 2pi radio por L, la carga encerrada va a ser la Q mayúscula como se dijo anteriormente, y entonces al despejar el campo eléctrico nos queda que es la Q mayúscula sobre 2pi RL por epsilon sub 0. Y al despejarla en términos de lambda sabemos que lambda, la densidad lineal, es la cantidad de carga que hay en longitud por unidad de longitud. Entonces al despejar Q nos queda que es L por lambda. Pues esta L está ahí, se puede observar, aquí está, esta L se termina cancelando con esta L, y nos queda finalmente que el campo eléctrico es lambda sobre 2pi radio por epsilon sub 0.